Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360. Recuerde que puede vernos a través de www.ecotvpanamá.com. Vamos a hablar ahora de cobranzas del Istmo. Cobranzas del Istmo, un tema que hemos venido dándole seguimiento en Eco 360 y analizado incluso con diversos invitados a medida que se ha desarrollado. Hagamos un poco de memoria. Cobranzas del Istmo, un poco antecedente, es la empresa a través de la cual la administración de Ricardo Martinelli en su momento decidió tercerizar el cobro de tributos, el cobro de impuestos atrasados. Es decir, que la función de cobro de impuestos y de recaudación de impuestos fue delegada a un tercero, a un ente privado, mediante un contrato que ya fue declarado, que fue cancelado por parte del Ministerio de Economía y Finanzas cuando asumió la administración de Juan Carlos Varela, y ese contrato otorgado bajo la Autoridad de Ingresos Públicos, también hoy en día inexistente, luego de un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, para no enredar mucho el panorama, porque ya hemos hablado de las comisiones que ha cobrado Cobranzas del Istmo, y el tema lo hemos analizado anteriormente, y es un tema que está bajo investigación, porque debe ser investigada estas comisiones que se cobraron por el cobro de tributos, la legalidad bajo el cual se otorgó el contrato y sobre todo, un tema que hemos preguntado aquí de manera reiterada, los panameños tenemos derecho a saber quiénes son los accionistas de Cobranzas del Istmo, quiénes son aquellos particulares, aquellos beneficiarios últimos que se beneficiaron, que obtuvieron ganancias, utilidades por parte del Estado por el cobro de estos tributos, para así poder hacer los cruces y poder ver si existe alguna relación entre las personas que estuvieron en el gobierno en aquel momento o que están en el gobierno hoy o tienen relaciones económicas, comerciales con esos grupos que se beneficiaron de estos contratos. Es decir, si ellos mismos se otorgaron contratos a ellos mismos, aunque sea de manera parcial. Ahora se agrava la situación de Cobranzas del Istmo, porque resulta que el Estado, escuchen esto, el Estado decide tercerizar el cobro de impuestos bajo un argumento de que el Estado es ineficiente cobrando impuestos. Entonces, como el Estado necesita recaudar, se decide tercerizar a través de un privado para lograr mayores recaudaciones. Y en efecto, se lograron mayores recaudaciones, por lo menos durante este contrato. No con eso quiero decir que el contrato debió ser. Creo que jamás debió ser y se debe investigar hasta el final. Pero resulta que esas cuentas morosas o esos clientes, esas empresas particulares o empresas que debían impuestos atrasados, eran eso, entes privados. Resulta que hoy nos enteramos por parte de los medios de comunicación, principalmente por parte de la Estrella de Panamá, algo que ya había adelantado parcialmente el director general de ingresos, el licenciado Publio Cortés. Y es que 21 millones de dólares, según esta publicación, en comisiones recibió Cobranzas del Istmo por haberle cobrado tributos atrasados a Tocumen S.A., una empresa que pertenece 100% al Estado. Repito, Cobranzas del Istmo no solo le cobró impuestos atrasados a particulares, sino que empresas del Estado, como en este caso Tocumen S.A., que tal vez con una llamada telefónica o con una presión de otro tipo o con una decisión de la Junta Directiva podía ponerse al día sin tener que pasar por la Comisión de Cobranzas del Istmo, resulta que paga tributos, según esta publicación, del año 2013, del año 2014, tributos adeudados por el monto de 72.8 millones de dólares, generando una comisión de 21.8 millones de dólares a favor de Cobranzas del Istmo. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Que hay una razón mayor ahora para investigar, porque ¿cómo es posible que se incluya a entidades del Estado para que una empresa privada
le cobre impuestos a esa entidad del Estado cuando a todas luces no era necesario que un tercero ejerciera una labor de cobro si se trataba precisamente de Tocumen S.A., que podía de manera voluntaria o utilizando otro tipo de mecanismos lograr el pago de tributos. Si esto se logra confirmar, como ya lo ha por lo menos dejado entrever el licenciado Publio Cortés, diciendo que se investigaba el pago de comisiones a Tocumen S.A. y con esta publicación que presenta incluso el cuadro que acabamos de ver en pantalla, yo creo que esto levanta serias banderas rojas en este tema de cobranzas del istmo. Y reitero, aparte de una investigación prolija que llegue hasta el final y logre determinar la ilegalidad o no de todo lo que se cobró a través de cobranzas del istmo, más importante aún, para poder conectar realmente y ver si había una acción aquí agravada, quiénes son los accionistas de cobranzas del istmo. Y no, aquí hay un claro interés público por saber quiénes eran los accionistas. Y la investigación del Ministerio Público debe llegar hasta allí. Y cuidado con esas jugadas que hacen después para tratar de diluir y esconder quiénes eran los beneficiarios reales de esos fondos. Solamente se tiene que seguir el dinero y eso, no importa si es dentro de Panamá, fuera de Panamá, las autoridades tienen los mecanismos para poder seguir el dinero y rastrearlo y saber en qué cuenta finalmente se depositó el beneficio de las utilidades de cobranzas del istmo. Al regresar del cambio, tendremos aquí a Horacio Icaza. Vamos a hablar de empresarios y Varela, elecciones en la Cámara, acción e integridad. Ya volvemos. ECO 360.